Mateo capítulo 6. Repita conmigo, esta plática se llama Reino de Dios o añadidura. Repita conmigo, Reino de Dios o añadidura. Versículo, ¿ya lo tiene? Capítulo 6, versículo 31 al 34, que es donde termina este capítulo. Yo voy a leer el 31 y el 32, ustedes leen 33 y 34. ¿Está bien? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan, vuelvo a repetir, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ustedes 33 y 34. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Ahora, nosotros necesitamos saber pensar lo que es el reino de Dios, entender lo que es el reino de Dios para saber qué es lo que tenemos que buscar. Buscar implica que nosotros tengamos que estar esforzándonos. Ahora, cuando nosotros estamos ocupados, Dios trae bendición. Cuando estamos ocupados en su reino, Dios trae bendición, amén. Ahora, cuando usted está desocupado, la desocupación es un paso a la tentación. A ver, repita conmigo esto. La desocupación es un paso a la tentación. ¿Por qué la palabra del Señor nos habla y nos dice acerca de cuando Dios hace algo en nuestras vidas y limpia nuestra vida? Pero dice que si la casa está desocupada, viene el que estaba antes en nosotros y dice, está barridita, está limpia, está adornada. Aquí entro otra vez. ¿Por qué? Porque dice que está limpia, que está adornada, pero que no está ocupada. Y usted y yo necesitamos saber y pensar que las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, limpiarnos, es algo lindo, es algo hermoso, pero no solamente quiere limpiarnos, sino quiere ocupar nuestro lugar, quiere ocupar nuestro corazón. Esto quiere decir que si nosotros permitimos que Dios venga a nuestra vida y limpie nuestro corazón, limpie nuestras vidas de todo pecado, pero no permitimos que Él tome el control de nuestra vida, lo que estaba antes viene a nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. No se me quedan viendo así con ojos cuadrados como diciendo, ¿dónde? Pues vamos a ver dónde. En Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 43. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando ¿qué? Reposo. El espíritu inmundo salió, ¿por qué? Porque el Señor nos liberó, porque el Señor ya permitió que esos tuviera que salir. Y dice, y no lo haya. Entonces, versículo 44, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega y la haya, ¿cómo? La haya, ¿cómo? Desocupada. La haya desocupada, la haya barrida, la haya adornada, la encuentra adornada pero desocupada. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo, hermano, no tenemos la capacidad de permitir que Dios ocupe en realidad nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón, entonces está vacío. Y dice que ese espíritu llega otra vez a esa casa porque la encuentra desocupada. La desocupación, hermano, es un paso a la tentación. Porque si tú y yo estamos desocupados, estaremos pensando cualquier cosa que no sea buena. La ociosidad es la que, la madre de todos los vicios. Y la televisión, el vicio de todas las madres. No, es cierto. ¿No? Si usted está desocupado, quiere decir que está ocioso. Y la palabra del Señor dice que no tenemos que estar ociosos, sino ocupados. Y nuestra vida, nuestro corazón tiene que estar ocupada. Digan todos, ocupada. Dice, versículo 45, entonces va y toma consigo otros 7. O sea, dice, ya me la adornaron, ya la barrieron, ya está limpia, vénganse otros 7 porque está desocupada. Mientras tu corazón, tu mente esté desocupado, entonces va a venir el enemigo y va a hacer otra vez morada en tu mente, morada en tu corazón, si no dejas que Dios ocupe, no solamente limpie, pero ocupe tu corazón.
que haga morada en tu corazón, que Él mande en tu corazón, que no te sientes en el trono de tu corazón y digas, yo puedo hacer lo que yo quiera en mi vida. No, sino que le digas, Señor, lo que tú quieras, haz en mi vida. Y esto es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos, el reino de Dios, hermanos. Por eso nos habla del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Que Dios reine, que Dios gobierne. Tú tienes un rey. ¿Cómo se llama ese rey? Tengo un rey, se llama Juan Carlos, ese ador. No, ¿por qué? Porque yo soy el que mando en mi vida. Eso es lo que yo pienso. Pero si yo he aceptado a Jesucristo en mi corazón, yo tengo que permitir que Él sea el rey y Él gobierne en mi vida. ¿Y cuáles son las formas en las que Él tiene que gobernar en mi vida? A través de su palabra. Él nos dice qué es las cosas que yo tengo que hacer. Y lo dice ¿en dónde? En su palabra. La palabra de Dios es importante que yo la conozca. Ahora algunos hermanos dicen, como dice la Biblia, el que madruga. ¿Eso dice la Biblia? Pero hay quienes lo hacen. ¿Dónde viene eso? En Herejías 13:14, ¿no? Tuerce 14, dije. Está torcida. Y luego por ahí hay otros que dicen, pues es que como dice la palabra del Señor, Dios aprieta pero no. Dios dice, ayúdate que yo te... Porque no conocemos la palabra, no conocemos la Biblia, no conocemos lo que el Señor quiere establecer en nosotros, su reino. Por eso es importante que yo entienda qué es el reino de Dios. El reino de Dios no son simplemente palabras, no son simplemente que yo repetí una oración para aceptar a Jesucristo y se acabó. Sino que yo tengo que empezar a cambiar mi manera de ser, mi manera de pensar, mi menú. Quiero que venga un joven, un niño, ese niño. Mándame tu niño, por favor. Ayúdame, Vladimir, por favor. Aquí le vamos a ofrecer a este niño un rico menú. Ven, hijo, escoge el que quieres. Solamente una cosa de esto que te estamos mostrando aquí. Solo una cosa. ¿Qué quieres? Unas papas. Ok, siéntate. Gracias, Vladimir. ¿Por qué no quiso el pepino, rica lechuga, jitomate, una mandarina? ¿Qué es más nutritivo? ¿Esto o esto? Ahora, nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestro menú de pensamientos, nuestro menú de comunicación, nuestro menú de relaciones, porque a veces nuestras relaciones con ciertas personas llegan a hacer esto, pero nuestro menú con Dios llega a ser mucho más nutritivo para que tú y yo podamos fortalecer el reino de Dios en nuestras vidas. Desde luego que él es un niño, no puede discernir y si le muestras la paleta, le muestra las papas, dice las papas y casi me dice, póngale salsa, ¿no? Haga el favor completo. Pero nosotros tenemos que entender que tenemos que empezar a cambiar nuestro menú. Diga conmigo, yo tengo que cambiar mi menú. Mi menú espiritual, ¿no? Porque muchas veces hay un menú que se llama chisme, que se llama chistes, noticias malas. A veces hay gente que dice, ¿ya supiste qué pasó? No, pues que hicieron tal cosa. No, pues que asaltaron en tal lugar. ¿Y a poco sí? Entonces se quedan así, wow, ¿cómo lo supiste? No, pues para que veas que yo tengo la noticia así bien al día. Soy mejor que Pati Chapoy. Me sé las noticias más rápidos que ellos. Y como que se sienten orgullosos, pero son puras malas noticias. Pero cuando tú y yo entendemos que tenemos que cambiar nuestro menú y vamos a la palabra de Dios, y cuando alguien está enfermo y no le hacemos, híjole, pues de eso se murió mi abuelita, pues a lo mejor te va a tocar a ti también. No, sino que vamos a decir, la palabra de Dios dice que tú puedes ser sanado, porque por las llagas de Jesucristo somos nosotros curados. Él llevó en la cruz del Calvario nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Entonces nuestro menú está cambiando de una maldición o de cosas negativas, de malas noticias, a cosas de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor porque Él es bueno. Amén. Ahora, Dios nos presenta una charola
con un menú extraordinario, maravilloso, de bendición, de paz, de su reino. Pero estamos aferrados a las cosas negativas. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Vamos a ver qué es el reino de Dios. Romanos capítulo 14, amén, versículo 17. Porque el reino de Dios no, digan todos, no es qué, no es comida, no es bebida, sino que es que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es algo precioso que nosotros debemos de tener, porque es parte del reino de Dios. La justicia es parte del reino de Dios. El gozo es parte del reino de Dios. La paz es parte del reino de Dios. Hay gente que dice: ay, hermano, entonces, ¿cómo dice la Biblia? Barriga llena, corazón contento. Pues no, eso no dice la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia te dice que el reino de Dios no consiste en comida y en bebida. Y hay gente que nos sentimos contentos cuando comemos y cuando nos estamos satisfechos y decimos: ah, qué bueno, ahora estoy contento, ahora estoy satisfecho. Pero eso es pasajero, eso es temporal. Cuando usted va a algunas reuniones y usted tiene un gozo temporal, una paz temporal. Pero cuando usted sabe que el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino que es paz, sino que es justicia, se va a las fiestas y se va a tales lugares y llega peleado a la casa, se van peleando en el carro, llegan peleados. ¿Por qué? Porque hay gente que no entiende que el reino de Dios no es bebida, no es comida, sino es paz, es gozo en el Espíritu Santo. Esto es el reino de Dios. Pero usted y yo hemos malentendido y hemos cambiado la charola, nuestro menú. Lo hemos cambiado y hemos traído chisme, hemos traído malas noticias, hemos traído cosas negativas. Y Dios trae ¿qué? Paz, justicia, gozo del Espíritu Santo. Y eso es lo que tú y yo somos llenos, somos satisfechos. Por eso leímos al principio cuando Jesucristo dice: no te afanes por la vida, qué vas a comer, qué vas a vestir, qué vas a beber, porque eso no es el reino de Dios. Esto la gente que no conoce de Dios los anda buscando. ¿Lo qué? Lo busca, digan todos, busca. La gente que no conoce de Dios lo busca qué va a comer, busca qué va a vestir, busca qué va a tomar, busca qué va a hacer el día de mañana. Hay hermanas que en este momento están pensando a ver qué van a hacer de desayunar para mañana para los niños. Y les haré sándwich o tortas, un hotcakes. No, mejor le compro unas papas Provi y ya, su lonche. ¿Por qué? Porque están pensando en eso. Dice que el reino de Dios no consiste en eso. Pero Jesucristo dice: más buscad primeramente, ¿cómo dice? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser ¿qué? Añadidas. Ok, necesito Pepe López, por favor, y Israel Luna, ven por favor. Vamos a ver, aquí el hermano va a representar el reino de Dios. Ponle ahí el letrerito que lo vean los hermanos. El hermano Israel va a representar la añadidura. Dice: buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ¿qué? A ser añadidas. Yo tengo que ir detrás de ¿qué? Camínale para acá. Tengo que ir atrás de ¿quién? Y después van a venir atrás de mí ¿quién? Y yo voy, córrele hermano, córrele. Eso hermano. Y va a correr, ahí sí me alcanza la añadidura. Llega, pero si yo voy detrás de la añadidura, el reino de Dios no va a venir atrás de mí. Y yo estoy, córrele, añadidura, y no la alcanzo. Y estoy tras, ¿dónde está el reino de Dios?
No hay reino de Dios en mi vida porque estoy buscando la añadidura. Estas cosas buscan los que no conocen de Dios, los que no tienen una relación con Dios, están buscando la añadidura, y el reino de Dios queda a un lado de sus vidas. ¿Por qué? Porque no buscan primero. La prioridad es el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Ahora, siéntate, Israel, allí. Si yo empiezo a buscar el reino de Dios, la añadidura está allí, y decimos, pues que tengo necesidades, Señor. El Señor dice, sí, tú sigue buscando. Siéntate en el de abajo. Y el Señor, yo le pido algo al Señor, y el Señor dice, ok, tú sígueme buscando. Y yo estoy buscando a Dios, y yo tengo la necesidad de un carro, ¿verdad? Porque ya el carro que tengo es Luis 15. Luis maneja y 15 lo empuja, ¿no? Y yo estoy buscando el reino de Dios. Entonces Él empieza a añadir a mi vida. Y digo, Señor, pues es que ya mi carro es un Sentra, porque cuando llueve se entra el agua, y cuando no, y yo sigo buscando. Pero entonces Él crece. Ahora sí, siéntate en el otro. Ya la añadidura empieza a ser más en mi vida. Pero la añadidura no es mi prioridad. Mi prioridad es el reino de Dios. Yo estoy buscando el reino de Dios. Mi reino, el reino de Dios es lo que gobierna mi vida. Lo que está gobernando mi vida no es la añadidura, no es la comida, no es la bebida, no es el trabajo, no es mi casa, no es el carro. Esto no gobierna mi vida. Gobierna mi vida el reino de Dios cuando yo lo sigo. Dios empieza a bendecir, y Dios bendice más. Y ahora párate. Y Dios me bendice de tal manera que yo digo, wow. Y al rato el Señor le da un carro del año a un hermano y dice, ay, hermano, mire nada más que... Pero eso no es su gobierno. Eso no es lo que gobierna su vida, no es su carro. Hay mucha gente que ha dejado a Dios por algo que ha suplido. Ay, dame un trabajo, Señor. Están tras el reino de Dios, y el Señor dice, órale, ahí va el trabajo. Ah, bueno, ahí nos vemos, Señor, gracias. Señor, quiero una casa propia. El Señor dice, órale, ahí está, gracias. Y se van otra vez a la añadidura. Señor, dame un carro, y ahí está, gracias. Y se alejan del reino de Dios. ¿Por qué? Porque ahora lo que empieza a gobernar sus vidas es la añadidura y no el reino de Dios. Y Dios quiere bendecirte mucho más, pero lo limitamos a eso. Y decimos, ay, hasta aquí ya llegó, ya no hay más, Señor, ya se acabó. El reino de Dios, hermanos, debe de ser en donde debemos de estar enfocados, no en la añadidura. Hay gente... Conocimos a un hermano que Dios le dio un carro del año, y se salía a cada rato del culto. Y ahora, este hermano, ¿por qué se sale? Se salía para que no se lo fueran a rayar, que no le fueran a ensuciar su carro. Se salía para ver a ver si no le habían hecho nada malo. No estaba disfrutando ya la bendición del reino de Dios, sino que estaba tan preocupado por la añadidura que ni disfrutaba la presencia de Dios en su vida. Ahora, quiero otras dos personas, dos varones. Jaime, por favor. Dice el Salmo 23, acá atrás de él. Dice el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia, ¿qué? Me seguirán. Otra vez, vamos. Yo voy tras el reino de Dios. ¡Ey! ¿Qué onda? Se me están durmiendo, hermanos. Y entonces corre. ¿Por qué? Porque me está siguiendo el bien, la misericordia, me está siguiendo la añadidura. Yo estoy bendecido, yo estoy recibiendo misericordia de parte de Dios, porque estoy en el canal correcto, estoy en el reino de Dios. Pero si yo le doy la espalda al reino de Dios y yo estoy tras esto, no voy a recibir bien y misericordia. ¿Y cuánta gente? Ay, Señor, dame bien, dame misericordia, dame añadidura, dame una casa, dame un carro, dame esto, dame una esposa. Y otros, quítame la que tengo, ¿no? ¿Por qué? Porque no estás en el canal correcto. Pero si estamos en el canal correcto, esto, hermano, simplemente es algo que viene como añadidura. ¿Sabe qué es la añadidura? Es el postre.
usted va a un restaurante y come ahí una sopita, un caldito de pollo o de pescado, ¿verdad? Y está ahí disfrutando, y luego al rato le sirven un buen filete de pescado con sus verduras, su arroz, su coca, y usted está... y a algunos se les hizo agua a la boca, y qué bueno, porque los hermanos están preparando el talento. Y usted está disfrutando aquello, y de repente llega el mesero y le dice: ¿sabe qué? Tenemos de postre un pastel, o un flan, o un arroz con leche, no sé lo que sea. Y usted dice: wow, ¿eso saben qué es? Añadidura. Usted ya recibió lo más importante. El platillo fuerte es esto es el postre. Pero usted está enfocado en el postre. Por eso pasé al niño. ¿Por qué? Porque el niño, él va a estar enfocado en el postre y no en lo más importante. Amén. Entonces, busca primeramente. ¿Busca qué? Primeramente. ¿Quién va adelante? ¿Quién va adelante? ¿La añadidura? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre orarán por los enfermos y ellos sanarán. En el nombre de Jesús esas señales seguirán. Pero ¿qué estamos? Ya están orando por los enfermos, vamos. Ya están orando por las casas, vamos. Ya están orando por los trabajos, vamos. Y andamos buscando la añadidura, el postre, andamos tras el postre, mientras Dios tiene un paquete completo, una bendición extraordinaria para que nosotros podamos disfrutar un platillo hermoso que se llama reino de Dios, justicia, paz, amor, gozo y todas las cosas que Dios quiere envolverte para que tú las disfrutes. Pero hay gente que se está conformando con el postre solamente. Postre, se llenan de postre, se llenan de pastel y no están bien alimentados. Primera a los Corintios capítulo 4 versículo 20. Porque el reino de Dios, otra vez, mira, no consiste en comida, no consiste en bebida, no consiste tampoco en palabras, sino en poder. Por eso es importante que usted y yo no nos dejemos llevar solamente por las palabras, sino por el poder de Dios. Puede ser que haya personas que lleguen a tu vida y te digan cosas y las creas más que la palabra de Dios. Que creas más las cosas que te dicen: pues es que, mira, pues de lo que estás enfermo, pues de eso falleció mi tía. Y estás: voy a morir. Y estás haciendo ya el testamento porque te vas a morir. Y no le crees al Señor cuando el Señor te dice que tú puedes ser sano si tú confías en Él. Si tienes el enfoque correcto del reino de Dios, entonces tú vas a darte cuenta que no consiste en palabras, sino en poder. ¿En poder? ¿En poder de qué? Del Espíritu Santo. Pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios, hermano. El reino de Dios no consiste en comida, no consiste en: Señor, súpleme la casa, súpleme los pagos, súpleme esto. No, hermano, el reino de Dios consiste en el poder mismo de Dios. Que tú y yo podamos experimentar ese poder del Señor en nuestras vidas, como cuando fuiste salvo. ¿Por qué tenemos que dejar la casa desocupada? Tenemos que ocuparla. Acuérdense que tenemos una identidad en Cristo Jesús, y nuestra identidad es que somos hijos de Dios. Levante su mano derecha y diga: yo soy un hijo de Dios. Si tú ya has aceptado a Cristo, dile: yo soy un hijo de Dios. Amén. Esa es tu identidad. Las necesidades están suplidas para los hijos cuando tú pones a Dios encima de la misma necesidad y no pones la necesidad encima de Dios. El reino de Dios no consiste en poder, no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en comida. El reino de Dios no consiste en bebida. El reino de Dios no consiste en enfocarte en los pagos que tienes que hacer. El reino de Dios no consiste en en la casa, en el trabajo. No. ¿Cómo estamos enfocados? ¿Cómo estamos enfocados? Y luego hay gente que dice: es que llegó una oportunidad tan grande, yo creo que es de Dios. A ver,
Dime esa oportunidad tan grande. Pues es que vino un tipo a mí y me dijo que yo viajara a Estados Unidos. Ah, caray. Y luego, pues que me van a pagar 50,000 pesos. ¿En cuánto? Pues nada más tengo que ir a llevar un paquetito allá y luego regresarme. Ay, qué gran oportunidad, ¿verdad? Uy, sí, Dios está abriendo puertas. No, hermano, no sabe que ese es narcotraficante. Y al rato te vas a quedar allá encerrado. Y ahí está Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Tenga cuidado con aquellas cosas que vienen de engaño de parte del enemigo y te dice aquellas cosas que aparentemente son sobrenaturales, negocios, ¿verdad? Y la lotería y todo aquello que tú dices. ¿Sabe una cosa, hermano? El temor a Dios y la obediencia deben estar sobre las mismas señales. ¿Me escuchó? El temor de Dios y la obediencia deben de estar sobre las mismas señales. El reino de Dios es esto, hermano. Ahora, Mateo capítulo 4. Jesucristo fue tentado en varias áreas, pero Él estaba enfocado siempre en el reino de Dios. Y una de las áreas en las que Él fue tentado, hermanos, es en vengarse de sus enemigos. Porque no hay peor cosa que tener una persona allí enfrente que tú mismo sabes que es un hipócrita, ¿cierto? Y Jesucristo les decía, ellos son los hipócritas. Y no hay peor cosa que tú sepas una persona que es hipócrita y la tengas enfrente. ¿Por qué? Porque los mismos que estaban gritando, crucifícale, bájate de la cruz, y lo abofeteaban, eran los mismos que unos días antes le gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, bendito. Y el Señor fue tentado en ese momento a vengarse de sus enemigos. Imagínese un momento, si usted estuviera en la cruz y viera a esas personas que una semana antes le daban regalos, pastel y todo, y ustedes ya, y el siguiente semana usted está crucificado allí, y esa misma gente le dice, crucifícale, eres un esto, eres un tal por cual, y tú, Señor, déjame, bajo tantito y ahorita suéltame tantito, aflójale aquí este clavito para darle. ¿No es cierto? Y Jesucristo fue tentado porque la misma palabra nos dice que Él pudo haber llamado a millones de ángeles en ese momento que pudieran destruir a esa gente que estaba crucificándole, pero Él no lo hizo. Él no se rebajó. Él fue tentado en eso, pero no pecó. Él perdonó aquello. Y cuando nosotros perdonamos, hermanos, estamos estableciendo el reino de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros amamos, estamos estableciendo el reino de Dios en nuestras vidas. No importa, es que usted no sabe lo que me dijo, lo que me hizo. ¿Qué importa? Bendígalo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que el mayor va a bendecir al menor. Usted nada más lea allí en Hebreos capítulo 7 versículo 7, y nos dice que el mayor bendice al menor. Y si usted es mayor, usted va a bendecir al menor. No importa lo que le hayan hecho, usted va a bendecir. Jesucristo bendijo porque Él es el mayor. Y si usted quiere ser mayor en el reino de Dios, tiene que bendecir, tiene que amar, tiene que servir, tiene que estar dispuesto a estar pegado al reino de Dios, y las demás cosas van a ser añadidas. No importa cómo. Es que usted no sabe lo que me hizo, y yo cómo lo voy a perdonar, y no lo voy a perdonar nunca. Y que Señor, quémalo a fuego lento. Hasta ahora así, ¿verdad? La gente, ay, que lo machuque un tren, Señor, quémalo a fuego lento, Dios, y que le vaya mal, y que le pique un animal. Y bueno, estamos orando de una manera mala, hermanos. No es correcto lo que nosotros hacemos, porque Dios nos ha puesto a bendecir y no a maldecir. Jesús fue tentado a vengarse de sus enemigos, pero no lo hizo. Él no es su lugar vengarse de los enemigos, y no es tu lugar tampoco vengarte de tus enemigos. Tienes que dejarlo a Dios. Déjaselo a Dios. ¿Cuánta gente? Ay, Señor, ay, te entrego a mi marido, a mi gordito, Señor, ay, que lo cambies, que hagas las cosas. Y cuando llega el gordito, el marido, ¿por qué? ¿No que se lo estabas dejando a Dios? Déjaselo.
Déjaselo a Dios. ¿Por qué sigues tomando en tus manos la necesidad y la situación? Busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. No importa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos damos cuenta que nosotros estamos liberando a una persona, cuando la perdonamos, nos liberamos a nosotros mismos y dejamos que se abran los cielos y se derrame bendición sobre nuestras vidas. Porque eso es establecer el reino de Dios, hermano. Cuando una persona puede amar, cuando una persona puede perdonar independientemente de lo que le hicieron, y no te rebajas a no perdonar, y estableces entonces no el reino de Dios, sino el reino de las tinieblas. Porque el reino de las tinieblas es juicio, es que tú señales a la gente, es chisme, ese es el reino de las tinieblas. Primero a los Corintios capítulo 15. Hay gente que se la pasa quejándose, ¿verdad?, con Dios y diciendo: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Busca el reino de Dios. Están orando por la esposa o por el esposo, y el esposo ora por la esposa y le dice: Señor, úsala o házala, pero haz algo. O ella dice: úsalo o házalo, Señor, pero ya no lo aguanto. ¿Qué dice? Capítulo 15, versículo 25. Desde el versículo 24. Luego el fin, digan todos: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio. Tú y yo, hermano, también aquí aplica que podemos entregar el reino de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. ¿A quién? Al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia, cuando ya el enemigo, hermano, ya no tenga acceso en nuestras vidas, cuando ya no habite allí. ¿Por qué? Porque está limpia la casa, porque está barrida la casa, porque está adornada la casa, pero no está ocupada. Y si la casa no está ocupada por Dios, estará siendo ocupada por el enemigo y por tu propia vida. Pero dice el versículo 15: porque es preciso, es necesario, tiene que ser, es que Él, que Él reine. Digan todos: reine. ¿Que quién reine? Dios. Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Hasta que haya puesto debajo de sus pies a sus enemigos. Todo enemigo de tristeza, todo enemigo de soledad, todo enemigo de angustia, todo enemigo de falta de perdón, todo enemigo que se haya levantado en nuestra vida, tiene que ser sometido cuando le damos el reino a nuestro Dios. Él gobierna en nuestros corazones. Por eso el reino de Dios no es comida. No estamos enfocados en que: pues ya, mañana será otro día. Pues ya, no. Usted está enfocado que mañana será otro día. Sí, mañana es otro día, pero si mañana no vivimos, estamos en el reino de los cielos. Estamos con nuestro Dios, estamos con nuestro Señor. Por eso el Señor dice: ¿para qué te preocupas? ¿Qué les vas a dar de desayunar mañana a tus hijos si no sabes si mañana vas a vivir? Mejor ocúpate en lo que el día de hoy tú puedes recibir: la justicia, la paz, la bendición y el gozo de parte de Dios. Porque en eso tenemos que estar enfocados todos y cada uno. Aleluya, amén. Si le va a aplaudir, apláudale al Señor. Amén. Aleluya. Cuando nos enfocamos en el reino de Dios, que es primero, decimos: Señor, tú eres primero en mi vida. No estamos titubeando ni siquiera que hay una reunión el día del culto o el día que establecimos dedicarlo al Señor, que hay otra reunión, que hay una reunión familiar, que hay otra cosa, y decimos: tú eres primero, Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Es que mis amigos me dijeron y me pidieron que si iba. Primero el reino de Dios y su justicia. Es que y luego se enoja la suegra. Que se enoje la suegra. Establece el reino de Dios en tu vida y enseña a otros a establecer el reino de Dios en tu vida y en sus vidas también. Es que está re lindo el día para ir a la casa de campo en tal lugar y por eso no voy a ir al culto. Bueno, pues entonces no estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Estás buscando las añadiduras. Quieres que Dios te bendiga con tu familia, quieres que Dios te bendiga con una buena carne asada, pero no estás recibiendo la bendición de Dios porque nadie está ocupando la casa. La estás ocupando tú mismo. El yo está en el trono y no es Dios el que está en el trono. Por eso es importante que conozcamos la palabra de Dios, hermanos, que entendamos cómo está nuestra relación con Dios,
¿Qué es en realidad nuestra prioridad en este tiempo? Te estás enfocando tanto en el trabajo, te estás enfocando tanto en hacer casas, en hacer carros, te estás enfocando más en eso que en tu vida espiritual sea fuerte con Dios, que en que tu familia esté llena de la presencia de Dios, en que tu vida esté en relación con Dios todo momento, todo el tiempo, cada instante, porque es necesario que Él reine. Digan todos que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Hermanos, es necesario que esto pase. Es necesario, hermanos, que Él reine. Es necesario que Dios reine en nuestras vidas. Esto es lo principal. Esto es lo necesario. Mira, usted va a decir: ay no, hermano, pues es que usted nos quiere tener todo el tiempo aquí en el culto. No, lo que quiero tener todo el tiempo en su vida es a Dios en su corazón. Quiero que esté Dios en su vida todo el tiempo. No tenerlo aquí todo el tiempo en el culto, pero el día del Señor, aquí sí lo quiero tener. El día de Dios, aquí sí lo quiero tener, porque este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Ese es el día. Usted cuando ve en la palabra del Señor, cuando el pueblo de los hebreos les dio Dios instrucciones y les dijo: ustedes van a pintar los postes de las casas con sangre, para que cuando venga el ángel de la muerte no entre a su casa. Ahora yo les quiero preguntar: ¿dónde tenían que estar? ¿Afuera o adentro de la casa? Ay, en fin, que ya están pintadas las paredes ya. Ay, nos vemos. ¿Sí? No me va a pasar nada porque ya están pintados ahí con la sangre. Tenías que estar adentro de, no afuera de. Y hay gente que está saliendo, que se sale de la cobertura y dice: ay, en fin, que ahí está. No hay problema. No, sí hay problema, hermano. Esa gente tenía que estar protegida, pero tenía que estar adentro de la casa. El hijo pródigo, ¿cuándo fue cuando recibió la desgracia? ¿Cuando estaba afuera o dentro de la casa? Afuera de la casa. Aunque el padre era un padre amoroso, era un padre cuidador, era un padre que bendecía su vida, era un padre que lo amaba. El padre decía: mientras estés adentro de la casa, mientras estés bajo la cobertura, entonces la bendición va a venir sobre tu vida, pero no afuera. El hijo dijo: pues yo me salgo. Pues lo siento mucho. Y las consecuencias, vemos la palabra del Señor lo que pasó. Tus riquezas no son tu reino, hermano. Tu casa no es tu reino. Tu carro no es tu reino, tu trabajo no es tu reino. ¿Qué es tu reino? La presencia de Dios. Mientras tengas gozo, paz, justicia, poder de Dios, estás en el reino de Dios. Mientras no tengas esto, hermano, estás en tu reino, no estás en el reino de Dios. Todas estas cosas buscan los gentiles, los que no conocen de Dios. A veces ese es nuestro reino. Dios quiere establecer un reino en nuestras vidas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Aunque corras como lo hicimos con los hermanos, y corras, vas detrás del reino de Dios, las añadiduras vienen. El reino de Dios viene, la bendición viene, todo lo que Dios va a suplir va a venir. El bien y la misericordia te van a seguir. Tú no tienes que ir atrás de ellos, es decir: ay, Señor, ayúdame, hazme bien. No. Enfócate solamente en Dios. Ámalo de todo tu corazón y vas a ver que Dios va a establecer su reino en tu vida. ¿Cuántos quieren su reino en su familia? Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense bien. El reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces dejaron al instante las redes. ¿Qué hicieron? Buscaron primero el reino de Dios. No les importó su trabajo. Dijo: adelante, Señor, donde tú quieras, como tú quieras, a donde quieras vamos. Dejaron las redes y lo siguieron. Pasado de allí, vino
a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca, ¿dejando qué? Digan todos: al instante. ¿Saben qué era la barca para ellos? Su reino. Dejaron sus reinos para ir al reino de Dios. Porque el Señor nos ha trasladado del reino de las tinieblas a su reino de su amado Hijo, a la luz admirable, para poder nosotros compartir lo que el Señor ha hecho en nosotros. Ellos dejaron su reino por seguir a Jesucristo. Versículo 22: ellos, dejando al instante la barca y a su padre incluso, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas. ¿Qué es el reino de Dios? Enseñar buenas nuevas. Tener el decir sí al llamado que Dios te está diciendo. Dice que el Señor les dijo: el reino de Dios está comenzando. ¿El reino de Dios qué? Está comenzando. Se ha acercado, está cerca. ¿Cómo puedes abrazar el reino de Dios cuando Dios te hace el llamado? Se acerca con Pedro, se acerca con Juan, se acerca con ellos y le dicen: sí, Señor, vamos, dejamos nuestro reino y te seguimos a ti, Señor. Y dice que después el Señor empieza a hablar, a predicar la palabra, las buenas nuevas, porque ese es el evangelio. Dice: enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio ¿de qué? ¿Saben qué es el evangelio del reino? Buenas noticias. No es que asaltaron a fulano y robaron en su tano. No es eso. Ay, sí, hermano, de veras. Ay, ¿qué más? Dígame, porque está re bueno el chisme. ¿Y ya viste a la vecina que se peleó ayer con su esposo? ¿En serio? Mira, vas a ver, mira, ahí viene. Ay, sí es cierto. Eso no es el reino de Dios, hermano. El reino de Dios son buenas noticias. Es que vayas con esos que se estaban peleando y les digas: Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para su matrimonio. Sabe que Dios puede restaurar tu matrimonio y puede bendecir tus hijos. Eso es el reino de Dios. No es el chisme, no es la murmuración, no es aquellas cosas que nosotros, viste que no, es establecer buenas noticias. Dice que Jesucristo habló, les llama a los discípulos y empieza a predicar, les está enseñando lo que es el reino de Dios. Y también dice: y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto es el reino de Dios, hermano. El llamado que Dios te hace a que entres a su reino, el llamado que Dios te hace a hablar la palabra del reino de Dios y a establecer el reino de Dios a través de la sanidad en la gente que está dolida en su corazón por todo su pasado que ha tenido. Que no importe las cosas que han pasado, que el reino de Dios establecido en una familia es gozo, paz, justicia y poder de Dios. Aleluya. Dele un aplauso a Cristo. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie. Amén. El reino de Dios está cerca.